Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su curso de Excel avanzado de 0 a 100. Hoy en nuestra séptima sesión, donde vamos a dar paso a las funciones de texto y vamos a aprender a realizar diferentes acciones con ellas. Las funciones de texto son realmente importantes en el momento en que nosotros descargamos bases de datos en la oficina. Cuando descargamos bases de datos de aplicativos como SAP, de aplicativos web o cualquier otro ERP o sistema de la oficina, en ocasiones estas bases de datos y esta información contienen mucho ruido y tal vez la información deba ser corregida. Entonces las funciones de texto nos van a ayudar mucho en esa limpieza de información y nos van a ayudar también a realizar otros trucos o otros, digamos, mejoras a todo lo que son nuestros informes y nuestros reportes. Bueno, entonces en pantalla ven entonces más o menos 28 funciones de texto que vamos a utilizar el día de hoy. Puede ser inclusive un poco más. Vamos a ver lo fácil que son las funciones de texto y cómo podemos trabajar con ellas. Bueno, vamos a empezar con el primer grupo de funciones. Vamos a arrancar con el primer grupo de funciones y en este primer grupo de funciones vamos a hablar de algo que es el código ASCII. Entonces el código ASCII que vemos a continuación, noten acá, es un código, es de los diferentes caracteres que podemos generar con nuestros teclados. El código ASCII se genera para las personas que tienen en este momento el teclado grande, el teclado con teclado numérico incluido. El código ASCII se genera utilizando la tecla Alt y presionando números del 1 al 255. Entonces para todos es conocido, por ejemplo, que la arroba es Alt 64, correcto. Es también conocido que el ampersand, que el símbolo para hacer la potencia que vimos en sesiones anteriores es Alt 94 y así sucesivamente. Tenemos entonces, por ejemplo, la C cedilia es 135, que es la C que utilizan en el lenguaje portugués. Ok, entonces todos estos tienen un código. Hay una función entonces, si yo utilizo el número 64 y utilizo la función carácter me va a permitir entonces colocar el código ASCII. También entonces puede funcionar al revés. Si yo ya tengo la arroba y quiero conocer cuál es el código ASCII con el que puedo generar la arroba, existe entonces la función código. La función código, al yo darle la arroba, él me va a mostrar que se hace con el número 64. Ok, acá tenemos entonces los diferentes eventos y también existen otras dos funciones que nos pueden ayudar. Es la función unicar y unicode. Entonces la función unicar va a tener el mismo efecto. Yo le doy un número y él me va a devolver precisamente el código ASCII y pasa igual. Si yo le digo a la función unicode, utilizo este elemento, él inmediatamente me dice que se hace con el número 64. Ok, vamos a pasar al código ASCII. Vamos a mirar los diferentes. Noten acá los diferentes efectos que puedo tener o símbolos que puedo generar con los códigos ASCII. Es interesante porque, por ejemplo, con este tipo de códigos pueden tener, y con algunas combinaciones de las letras, pueden tener otros símbolos que pueden utilizar a la hora de hacer informes en Excel. Más adelante puedo mostrarles cómo trabajar esos informes y cómo utilizar alguno de estos iconos para mejorar sus informes. Entonces, noten, acá están los códigos, los 155, pero yo puedo utilizar esos 155 con algunos estilos de letras especiales. Vamos a hablar de estos 4 tipos de letras: el estilo Webdings, el estilo Wingdings, Wingdings 2 y Wingdings 3. Perfecto, estos estilos hacen que las caracteres, que las letras o los símbolos que podamos escribir con nuestros teclados adquieran formatos y formas distintas. Entonces vamos a mirar un carácter normal. Vamos a mirar, por ejemplo, la arroba. Fíjate cómo la arroba
con el formato de Webdings 2 son un martillito y una llave. Fíjate que si yo cambio el formato sigue siendo la arroba, pero con el Webdings es un martillito y una arroba. Fíjate, con el Wingdings es una mano sosteniendo un lápiz o un pincel. Con el Wingdings 2 es una mano apuntando a la izquierda, y con el Wingdings 3 es esta flecha que no tengo pues como una descripción. Entonces fíjate que con todos estos tipos de formatos puedes utilizarlos para generar y para mejorar tus informes. Fíjate, por ejemplo, acá están todos los símbolos del zodiaco, los diferentes signos del zodiaco. Acá puedes tenerlos y fíjate que van con las letras minúsculas, puedes verlos con las letras minúsculas y el texto Wingdings 2. Ya inclusive antes hemos generado publicaciones de este tipo con todos los diferentes códigos. Por ejemplo, fíjense acá, hay una letra muy interesante, el 240, que es el guión. En el formato Webdings, si vamos a ampliar un poquito, vemos por ejemplo una pintura de la Mona Lisa. Cosas locas que encontramos en Excel. ¿Cuál te recomiendo yo? Hay uno muy interesante. Yo siempre tengo memorizados dos que me sirven mucho para mis listas de chequeo que yo realizo, y son la O mayúscula y la P mayúscula. Si yo estas dos letras las utilizo y las cambio al formato Webdings 2, ellas inmediatamente me van a dar estos símbolos que pueden ser muy útiles a la hora de empezar a calificar, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en el tema de la docencia, o para ti que realizas alguna lista de chequeo. Puedes utilizar entonces qué tareas no se han cumplido o no se cumplieron a satisfacción y qué tareas efectivamente fueron cubiertas. Ok, perfecto. Entonces fíjate cómo acá en esta sencilla acción hemos trabajado algunas funciones. Entonces ya tenemos claro la función carácter, ya tenemos claro la función código, y ya tenemos clara la función unicar, y unicode. Perfecto. Continuamos entonces aprendiendo un poco. Vamos a revisar los nombres y vamos entonces a conocer algunas de las funciones de texto. Ok, entonces recuerden que por excelencia el único operador de texto, los dos únicos operadores de texto son las comillas y el ampersand. El ampersand, que es el simbolito que está encima del 6, me va a servir para concatenar textos. Entonces digamos que quiero tener el nombre completo de estas personas, vamos a hacerlo precisamente con el ampersand. Entonces voy a unir todos estos nombres, voy a unir el nombre de la primera persona, permítanme, voy a disminuir un poco para que nos quepa más. Perfecto. Entonces acá pueden ver lo que va a suceder en la barra de fórmulas, que hoy está en un tamaño familiar para todos ustedes, o pueden seguirlo desde acá, desde la celda. Entonces vamos a iniciar con el primer nombre, vamos a dar concatenar. Recuerden que los espacios no se van a poner de forma gratuita, los espacios nosotros debemos colocarlos con ayuda de las comillas. Comilla, espacio, comillas, y voy a utilizar el segundo nombre de la persona, que es Fara. Vamos a utilizar las comillas y vamos a utilizar el tercer nombre de la persona, que es Sosa, y vamos a utilizar nuevamente las comillas, y por último vamos a utilizar el Solís. Entonces fíjate cómo puedo concatenar y puedo crear nombres completos con ayuda de esta función. Por cuestión de espacio, voy a reducir un poco los nombres iniciales. Voy a reducir un poco acá los nombres iniciales. Ya sabes que acá están los nombres de todos. Y vamos a utilizar diferentes formas de concatenar. Entonces otra opción es la función concatenar. La función concatenar trabaja similar al ampersand, simplemente la sintaxis va a cambiar un poco. Entonces vamos a darle la función concatenar. De hecho, si se fijan, es una función que ya tiene el símbolo de obsoleto. Entonces es factible que en próximas versiones de Excel haya desaparecido. Va a estar obsoleto porque les voy a presentar un par de funciones más que trae esta nueva versión de Excel y que puede ayudar y que puede inclusive hacerlo de una manera mucho más rápida.
Entonces igual utilicemos el concatenar porque sé que muchos de ustedes aún tienen disponible esta función. Entonces el concatenar inclusive pueden ayudarse. Recuerden que cuando la función está escrita completamente, el paréntesis abierto, pueden dar clic en el f de x para ver toda la ayuda. Y vamos entonces a utilizar Sofía. En el segundo texto voy a colocar un espacio, no tengo que colocar comillas, él lo coloca inmediatamente, cambia de renglón. Vamos a colocar Fara, espacio, vamos a colocar Sosa, bajemos de acá, perfecto, espacio, y por último Solís. Fíjate entonces lo que yo hice acá, lo que yo hice colocando cada uno de los textos, y fíjate lo que hace el Excel entonces en la barra de fórmulas. Es similar, fíjate que la sintaxis es similar. En la función concatenar cambia, por así decirlo, el ampersand por puntos y comas. El resultado va a ser el mismo, acá lo pueden ver y también lo pueden ver en la parte de abajo, pero el resultado va a ser el mismo. Ok. Dentro de las funciones que aparecen nuevas, voy a ocultar alguna para que tengamos un poquito más de espacio de trabajo. Perfecto. Entonces, dentro de las funciones que aparecen nuevas en este Excel está esta función que es concat. Concat me va a ayudar a concatenar una línea o una cadena de textos. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar concat y es similar a la función suma. Selecciono los valores que quiero concatenar, doy enter y entonces fíjate cómo él me une un rango de valores, me los une en uno solito. Acá por ejemplo y con la función concat no podríamos entonces utilizar los espacios, no habría manera de darle los espacios. Sin embargo, existe otra función que va a ser aún más útil que el concatenar y aún más útil que el concat y ya la hemos visto, y es la función unir cadena. La función unir cadena me va a permitir unir un grupo de textos a partir de un delimitador. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que todos los textos queden separados por un espacio, que es lo que necesito en este nombre, voy a colocar comilla, espacio, comilla como delimitador. Fíjense que él me está pidiendo acá, lo primero que me pide es el delimitador. Me dice si voy a ignorar las vacías. Listo. Si incluyo las celdas vacías o ignoro las celdas vacías, vamos a ignorarlas. En el caso, por ejemplo, que tengamos personas que no tengan un segundo nombre o un segundo apellido, simplemente las ignoramos. Ok. Me pide precisamente, después de si ignoro los textos, sí o no, me pide qué textos quiero empezar a concatenar y acá voy a seleccionar todo el rango. Entonces fíjense que esta unir cadena es precisamente la que ha desplazado a la función concatenar o la que está próxima a desplazarla. Miren, el resultado es mucho más sencillo, simplemente le doy tres elementos. ¿Con qué lo voy a separar? ¿Con qué los voy a separar? En este caso el espacio, acá está. ¿Con qué si voy a ignorar las celdas que estén vacías o las voy a considerar? Ahí está. Y por último entonces, ¿cuáles celdas voy a incluir en mi cuenta? Y ahí está entonces mi nombre completo. Bueno, voy a ocultarlas para que ustedes sigan viendo. Y entonces hay un juego que habíamos revisado inclusive en las funciones básicas de la sesión anterior. Hay un juego de funciones que van a ser muy útiles, realmente muy útiles a la hora de organizar y dar un mejor formato a nuestros textos. Entonces en muchas ocasiones la gente llena formularios y nosotros descargamos esa información de los formularios. Algunos lo hacen escribiendo todo en mayúsculas, otros en minúsculas, otros son juiciosos y colocan estilo nombre propio. Y para nosotros ahorrar tiempo a la hora de procesar nuestros datos y tener la información con el mismo formato siempre, podemos valernos de estas tres funciones. Entonces las funciones son mayúsc, minúsc y nom propio. Listo, la función mayúsc entonces me va a permitir convertir todo el texto a mayúsculas. Entonces todo el primer nombre, fíjense que se convierte todo en mayúsculas. Listo. La función minúsc va a tener el efecto contrario. Entonces si estaban en mayúsculas, las va a pasar todas a minúsculas. Entonces, por ejemplo,
Si necesitas pasar correos electrónicos que siempre tienen que estar en minúsculas o cualquier otro texto, con esta función. Y si necesitas volver al nombre propio, que es colocar siempre la primera letra de cada palabra con mayúscula, vamos a utilizar entonces nom propio. Fíjate que las funciones de texto son relativamente sencillas, son fáciles de usar, son funciones que podemos trabajar en nuestro día a día y que seguro nos van a ahorrar mucho tiempo. Entonces vamos a seguir con nuestra cuenta. Hemos conocido hoy la función concat, hemos conocido entonces la función mayúscula, hemos conocido la función minúscula, hemos conocido la función nom propio, hemos conocido la función unir cadena, y acá no está el concatenar, lo saqué, pero hemos conocido también la función concatenar, una nueva que no teníamos entonces en el radar. Un extra bonus. Listo, fíjate, entonces tenemos 4, por acá 7 y por acá ya 10 funciones de texto trabajadas en este pequeño ejercicio. Bueno, vamos a mirar otras funciones de texto. Vamos a mirar entonces otras funciones que nos pueden ayudar demasiado en los textos. Por ejemplo, acá tengo el nombre completo de una persona. Vamos a conocer varios elementos que nos van a ayudar a descomponer o a descomponer un nombre o a descomponer una cadena de textos. Bueno, permítanme, vamos a revisar algo. Bueno, vamos a conocer la función largo. Y la función largo es una función que me va a indicar entonces cuántos caracteres, incluyendo los espacios, tiene una cadena de textos. Entonces, por ejemplo, esta primera persona, que se llama Sofía Farah Sosa Solís, tiene 22 caracteres. ¿Cómo lo sé? Fíjense entonces acá en la parte derecha como yo ya he hecho juiciosamente la cuenta. Sofía son 5 letras, el espacio lo va a considerar como el 6, Farah son otras 5 letras, el espacio lo va a considerar como el 12, Sosa son 4 letras, el siguiente espacio lo va a considerar también el 17 y finalmente Solís son 5 letras y ahí serían 22. Vale. Bueno. Entonces, digamos que si yo quiero separar, si necesito separar estos nombres, puedo hacerlo de dos maneras diferentes. Ok, entonces una forma puede ser con ayuda de las funciones hallar o encontrar. Vamos a intentarlo con hallar y luego vamos a intentarlo con encontrar. Realmente las dos nos ayudan con encontrar los espacios. Vamos a encontrar los espacios de Sofía. Vamos a encontrar el primer espacio, el segundo espacio y el tercer espacio. Entonces voy a colocar, este va a ser el espacio 1. Y como es una cadena alfanumérica, si lo arrastro, él me va a entregar los otros dos espacios. Estos espacios los calculo con el fin entonces de poder encontrar o de poder separar el texto en sus diferentes partes, en primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Entonces tengo que hallar el espacio, entonces voy a preguntarle, voy a utilizar la función hallar. La función hallar me pide 3 elementos: un texto buscado, dónde buscarlo y un número inicial para buscarlo. Entonces voy a hallar el espacio, comilla, espacio, comilla, y lo voy a hallar dentro del texto de Sofía Farah, perdón. El último argumento, noten que tiene comillas, tiene corchetes, significa que es un argumento opcional. Si yo no lo considero, él va a asumir ese argumento como 0 y va a empezar a buscar el espacio desde la parte izquierda, desde la primera letra o el primer carácter a la izquierda de la palabra. En el momento en que encuentre el primer espacio, él va a detener esa búsqueda y no va a continuar haciéndolo. Entonces fíjense que tiene sentido. Acá lo hice 6. Fíjense que en el pastel o en la muestra que habíamos hecho,
precisamente el número 6 corresponde al primer espacio. Si deseo hallar el segundo espacio, voy a utilizar la función hallar, y en la función hallar voy a buscar el espacio dentro de el texto, pero acá tengo que colocarle una cáscara. Yo acá necesito un número inicial porque él inmediatamente encuentra el primer espacio, se va a detener. Si no le coloco nada, él asume que es el 0 y va entonces a encontrar el mismo 6. Tengo que decirle que me busque después del 6. ¿Qué hago? Le digo entonces el valor del primer espacio, que es 6, y le sumo un 1. Eso va a hacer que él empiece a buscar el segundo espacio a partir de la posición 7. ¿Por qué 7? Porque es de 2 más 1, es decir, 6 más 1, 7. Va a empezar a buscar el siguiente espacio acá y me tiene que encontrar la posición número 12. ¿Vieron? Ahí está mi posición 12. Bueno, perfecto. Encontrar trabaja similar a hallar. Es una función que pide precisamente los mismos elementos. Miren, encontrar pide el texto buscado dentro del texto y el número inicial. Entonces, si quiero hallar el tercer espacio, que está en la posición 17, vamos a hacerlo con la función encontrar. Voy a encontrar el espacio dentro del nombre de Farah y debo hacerlo después de la posición 12, porque si no, encontrar hace lo mismo. Encontrar se viene buscando y tan, se detiene acá, se viene buscando y tan. Ok, entonces le digo 12 más 1 y el resultado entonces va a ser 17. Entonces fíjense que tanto encontrar como hallar me van a ayudar a buscar un texto puntual, un carácter o una cadena de caracteres. También pueden intentar hallar una palabra dentro de una celda. Bueno, ¿para qué hice el encontrar? ¿Para qué hice el hallar? ¿Y para qué hice el largo? Fíjense que yo acá tengo las diferentes posiciones para separar los nombres. Entonces vamos a separar acá los nombres. Vamos a separarlo. Vamos a colocar entonces primer nombre. Vamos a colocar segundo nombre. Vamos a colocar primer apellido. Y vamos a colocar el segundo apellido. Perfecto, entonces el primer nombre es Sofía. Si necesito extraer solo el primer nombre, noten que puedo extraer datos desde la izquierda del texto. Entonces hay una función muy interesante que es la función izquierda. La función izquierda me va a permitir entonces extraer de una cadena de texto el número de datos que yo necesito a partir de la izquierda. Entonces voy a decirle, por ejemplo, izquierda de este texto, extráeme 6 espacios, 6 caracteres, es decir, hasta el espacio. Ok, ahí pasa algo, y es que en este punto y en este cálculo que yo voy a hacer, yo voy a extraer 6 caracteres apoyado pues lógicamente de los espacios, que es las ubicaciones que encontré. No obstante, y muy importante que lo sepas, esos espacios pueden ser peligrosos a futuro. Entonces, fíjate que yo estoy utilizando el 6 porque el 6 es la posición del espacio. Él va a sacar las 5 letras de Sofía y me va a regalar el espacio aunque yo no lo vea. Listo, fíjate acá. Me regala Sofía. Arrastro y me va a regalar todos los nombres. Absolutamente todos los nombres me los va a regalar. No obstante, estos nombres chicos tienen un espacio al final y puedo darme cuenta con ayuda de la función largo. Fíjate que largo me dice que efectivamente hay un dato ahí extra, hay un dato al final. Es raro porque Sofía son 5 letras, pero vemos claramente 6 caracteres. Vale, eso no tiene sentido. Tienes varias opciones. Una opción es restarle acá un -1, o una opción mucho más sencilla para eliminar espacios al principio y al final, o espacios dobles intermedios que puedan generar conflicto luego con otras funciones,
es utilizar precisamente la función espacios. Entonces la función espacios, voy a tomar la función espacios y voy a encerrar espacios en esta izquierda, me va a eliminar esos molestos espacios al final que pueden generar tanto ruido. Fíjense que ahora sí concuerda el número de letras con el número de caracteres calculados con la función largo. Perfecto. Vale, vamos a hallar entonces, si podemos sacar datos a partir de la izquierda, también podremos sacar datos a partir de la derecha. Entonces, por ejemplo, ese Solís, ese Oliver, ese Blázquez, todos esos puedo sacarlos. Entonces, si existe la función izquierda, también va a existir la función derecha. Entonces, la función derecha me va a pedir o me va a ayudar a extraer caracteres a partir del lado derecho de un texto. Entonces, le doy el texto y le doy el número de caracteres. ¿Cómo me doy cuenta del número de caracteres? Por ejemplo, en este caso, es sencillo. Fíjense que el apellido Solís está entre el último espacio y el 22, que es el total de caracteres. Entonces lo que voy a hacer es tomar, para poderlo hacer genérico con todos estos personajes, voy a decirle que me extraiga 22 menos 17. Listo, entonces con 22 menos 17 él va a realizar la extracción. Ahí está, 22 menos 17, eso generalmente nos da 5, y va a entregar entonces la palabra Solís. ¿Tendrá el problema del largo? Vamos a ver. En este caso, por temas de matemática, noten que trae las letras completas sin ningún espacio. Entonces, fíjense, hemos sacado exclusivamente solo los valores de la derecha. Bueno, si necesito sacar valores intermedios, no hay de qué preocuparse. Los valores intermedios puedo sacarlos con ayuda de la función extrae. La función extrae en algunas versiones de Excel también es conocida como la función MET, puntualmente en una versión sacada en 2010, pero que algunas empresas aún conservan esa versión. Entonces la función extrae me pide un texto, una posición inicial para iniciar la extracción y un número de caracteres a extraer. Perfecto, entonces vamos a extraer de este texto, vamos a extraer una posición inicial. ¿Cuál va a ser la posición inicial? Quiero empezar a extraer, si quiero extraer el segundo nombre, me tengo que parar en el primer espacio, que está calculado con este hallar. Vale. Entonces, voy a extraer de este texto a partir de la posición 6. ¿Y cuántos datos voy a extraer? Pues la diferencia entre el tercer espacio menos el segundo espacio. Entonces fíjate que acá he extraído la palabra Fara. Fara tiene 5 letras. Vamos entonces a mirar con la función largo que no me esté trayendo un espacio extra. Y efectivamente me está trayendo espacios, pero ustedes ya saben cómo eliminar esos espacios que no necesito. Vamos a envolver la función extrae dentro de la función espacios. Entonces lo que va a hacer es que primero me va a extraer y después me va a quitar todos esos espacios de más que no están agregando valor a mi modelo. Largo, ahí está, solo 5. Bueno, y el primer apellido va a trabajar exactamente igual. El primer apellido está ubicado entre el segundo y el tercer espacio. Entonces voy a extraer de este texto. Voy a extraer entonces a partir del segundo espacio que está ubicado en el 12. Voy a extraer entonces lo que hay desde el tercer hasta el segundo espacio. Y me trae entonces el apellido Sosa. Ese apellido seguramente estará con algún espacio que puede ser muy peligroso a la hora de buscarlos. Entonces vamos acá a utilizar la función espacios
Cierro acá y tengo entonces el resultado. Bueno, noten entonces que ya vamos a volver a nuestro punto inicial y hemos revisado varias funciones. Revisamos la función derecha, revisamos la función encontrar, revisamos la función espacios, la función extrae también estuvimos acá revisándola, similar a la función hallar, la función izquierda y la función largo. Noten que son funciones sencillas, son funciones que no tienen demasiado inconveniente. Son funciones que simplemente agregamos uno o dos elementos a la función y trabajan de una. Ok, ¿alguna otra? No, por ahora no tenemos ninguna otra función, pero ya son varias. Vamos a mirar todas las que hemos visualizado en esta aproximadamente media hora que llevamos en nuestra sesión. 17 funciones de texto. Nada despreciable, vamos a continuar y vamos a seguir. Ok, en funciones de texto la idea no es que lo hagas todo con fórmulas. Vamos a mirar, por ejemplo, en estas nuevas versiones de Excel, otras opciones que pudiste haber realizado para extraer nombres y revisarlos. Entonces acá en nuestra lista de ejemplos, otra opción es el relleno inteligente. Entonces, por ejemplo, fíjate que yo puedo escribir acá el segundo nombre, que es Fara. Luego voy a escribir Manuela. Y fíjate que inmediatamente él me va a mostrar que sigue Iván, Adria y Jordi. Rellenos inteligentes. Vamos a sacar el apellido Sosa, Ali. Y fíjate cómo él ya me hace el relleno inteligente. Perdón, lo había sacado. Ahí está, Sosa, Ali, Gallego, Arana y Manán. Entonces, esta es otra opción que tenemos disponible en los rellenos inteligentes. Tú le muestras el paso o le muestras qué quieres extraer y él lo hace automáticamente por ti. Listo, es un tema de Machine Learning que aplica Excel y que funciona realmente bien para este tipo de trabajos. Entonces, noten que no es necesario a veces llenarnos de funciones, sino que podemos utilizar las herramientas de Excel para poder hacer esas separaciones. Bueno, ok, digamos que quiero cambiar el nombre, quiero cambiar ese segundo nombre y colocar entonces la letra y el punto, la primera letra y el punto. Entonces vamos a utilizar dos funciones. Podemos hacerlo ya sea con reemplazar o ya sea con sustituir. Listo, entonces vamos a mirarlo acá. Podemos hacerlo con reemplazar o podemos hacerlo con sustituir. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar el texto original. Ahí está. Vamos a reemplazar el texto original. Listo, que es este de acá. Vamos a colocar un número inicial de donde queramos reemplazarlo. Como quiero quitar este segundo nombre. Vamos a hacerlo desde el 6 más 1 para que me empiece a contar ahí. Y el número de caracteres vamos a hacerlo entonces vamos a hacerlo el número de caracteres de lo que quiero reemplazar. Va a ser entonces desde este segundo espacio menos menos 1 para que no me genere ningún ruido. Y el texto nuevo, entonces voy a utilizar simplemente la inicial y un punto. Entonces el texto nuevo voy a utilizar entonces, voy a hacerlo la izquierda de el segundo nombre de Fara, concatenado con un pequeño punto. Vamos a ver cómo está
y ahí está. Listo. Noten entonces lo que hice con el reemplazar. He reemplazado el primer nombre simplemente por el segundo nombre por la letra y un punto. A veces hay personas que les gusta firmarse así o por cuestiones de espacios pueden hacerlo de esta manera. Puedo hacerlo también con sustituir. Listo, entonces sustituir me muestra entonces de este texto. Muy bien, el texto original va a ser Fara. Listo. ¿Cuál va a ser mi texto nuevo? Va a ser entonces la izquierda del Fara una vecesita concatenado con el punto. Listo. Y el número de repeticiones, si no lo coloco, él lo tomará como un 1. Si necesito hacer más de repeticiones para sustituirla, le coloco el número de repeticiones que quiero. Entonces noten, con estas dos funciones, tanto el reemplazar como el sustituir, las dos me pueden ayudar a cambiar textos y a modificar rápidamente los diferentes nombres. Ok, entonces voy a guardar para que tengas los diferentes resultados y vamos a volver acá. Entonces nota que ya eres un experto en estas dos funciones, en reemplazar y en sustituir. Vamos a mirar otras funciones. Una función y con ayuda que podemos utilizar con ayuda, por ejemplo, de los diferentes textos. Puede ser el código ASCII y las diferentes variaciones con los tres tipos de letras que vimos, de las letras Webdings y Wingdings. Puede ser precisamente este ejemplo que te voy a traer a continuación. Vamos a suponer dos eventos. Entonces vamos a suponer que estas 5 personas tienen calificaciones de 1 a 5. La función repetir, que vamos a utilizar a continuación, me va a repetir un carácter o un texto que yo le entregue el número de veces que yo quiera. Nota que acá yo me traje una estrellita. Esa estrellita está en formato Wingdings 2, pero si lo notan y si lo vemos en un formato normal, esa estrellita es simplemente la E con el acento circunflejo. Listo, es una E con el acento circunflejo. Entonces tranquilamente, recuerden que si yo le pongo el formato anterior, el Wingdings 2, yo puedo ver estrellas. Entonces le voy a decir que me repita, voy a decirle, mira, repíteme este texto de la estrellita, F4, repítemelo 5 veces que tenemos acá. Listo. Y si a este texto entonces, lógicamente me va a mostrar la E porque él originalmente es una E, pero si yo le cambio el formato a Wingdings 2, digamos que vamos a colocar esto en un color más gris y las estrellitas en un color más amarillo, noten entonces cómo yo puedo arrastrar las funciones y me dan calificaciones. Puede ser útil, por ejemplo, para una evaluación de proveedores. Si estás evaluando los proveedores, puedes tranquilamente mostrarme quién es el proveedor con mejor calificación o peor calificación. Bueno, continuemos y vamos revisando. Ahora miremos el tema de los votos. Entonces noten esta personita, es este carácter extraño que vemos ahí. Y también lo podemos hacer. Entonces repetir. Vamos a repetir este texto, que lo voy a fijar este número de veces y puede ser más claro. Bueno, al principio no se ve nada, pero vamos a convertirlo al formato Webdings. Entonces si utilizo esos textos, ahí puedo ver como especie de barras de carga, pero si lo utilizo en el formato Webdings, tengo personitas. Entonces, ¿cuántos votaron a favor de la propuesta? 5 personas votaron a favor de la propuesta. ¿Cuántos votaron en contra de la propuesta? 3 personas votaron en contra de la propuesta. Son alternativas que tú tienes para trabajarlo. Ok, importante esta otra función. Entonces, esta es la función repetir. Si te ayudas de formatos condicionales, si te ayudas de los diferentes tipos de letras del código ASCII, puedes darle mucha vida a tus informes con ayuda de ellas. Bueno, otra función que puede ser muy útil es la función igual. Entonces, noten que el Excel no tiene problemas
cuando hablamos de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, este Sofía que está acá, para Excel va a ser igual a ese Sofía que está allá. Si ustedes necesitan diferenciar de textos entre mayúsculas y minúsculas, van a utilizar la función igual. La función igual me va a pedir dos textos, que los acabo de colocar ahí, separados por un punto y coma, y la función igual me va a arrojar un verdadero o un falso si esas palabras están escritas de la misma forma, diferenciando mayúsculas de minúsculas. Noten que si yo copio acá a Sofía, la primera en mayúscula y las demás en minúscula, el valor va a ser verdadero. Pero mientras existan entonces valores escritos en mayúsculas y valores escritos en minúsculas, va a suceder el falso. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con nuestro inventario. Hemos mirado la función igual y hemos mirado la función repetir. Bueno, la función limpiar no la vamos a ver el día de hoy, pero la función limpiar tiene un efecto similar a la función espacios. La diferencia es que la función limpiar me limpia todos esos caracteres que no son imprimibles, todos esos caracteres que generan a veces tanto ruido cuando bajo o descargo información de un ERP, de YouTube, de un SAP o cualquier otra aplicación. Bueno, vamos a continuar y vamos a revisar algunas funciones. Tengo acá números escritos, varios números escritos, y vamos a revisar entonces el decimal. Listo, la función decimal es una función de texto que me va a ayudar o me va a permitir precisamente poder expresar algún valor de una forma decimal, en un formato decimal. Entonces el número es este. El número de decimales que yo quiero, vamos a decir que queremos 2 decimales. Y en el separador de miles entonces está precisamente verdadero, evitar las comas, y falso, no evitar las comas. Es decir, con el falso separo los miles y con el verdadero no separo los miles. Ahí está. Entonces fíjense que me da un formato decimal. Muy importante, recuerden que los textos se alinean a la derecha, los números se alinean a la izquierda. Listo, perdón. Los textos se alinean a la izquierda, los números se alinean a la derecha de una celda que tengamos en Excel. Esto quiere decir entonces que si todos, después de aplicar la función, todos estos valores quedaron alineados al margen izquierdo, esos valores realmente son textos y no números. Vamos a comprobarlo. Vamos a seleccionar todos esos valores dentro de la función suma y el resultado de la función suma, oh caray, es un 0. Si selecciono todos los valores, me da un recuento. Entonces, muy importante, muchachos, el decimal me da la apariencia de decimal, me da una apariencia de número, pero no se trata de un número. Bueno, vamos a darle valor. Vamos a mirar si yo tengo un número, en este caso, que parece un número, pero que se comporta como un texto, que es el caso del decimal, puedo utilizar la función valor para convertirlo. Entonces la función valor, fíjense que me va a convertir esos datos que se creen textos, me los va a convertir en número. Fíjense ahora que si hago la función suma, él sí lo trabaja. ¿Cómo trabaja? Sencillo. Valor, escojo la celda que tiene ese dato que se ve como un número pero que realmente es un texto y lo aplico. Bueno, moneda funciona de igual manera. Entonces moneda funciona similar. Le doy acá el valor, le doy el número de decimales, vamos a colocar solo un decimal y él me entrega un formato de moneda, pero este formato de moneda tiene exactamente el mismo inconveniente. Tiene el inconveniente que se alinean todos a la izquierda. Si yo los sumo, ese valor me va a dar 0. Esos no son números, se ven como números, pero son textos. Es importante saber reconocer eso. Y en muchos trabajos, en muchas ocasiones, también yo en una que otra evaluación he colocado esa cáscara y muchos alumnos pues caen en ella. No se dejen, esos números que se ven como números pero que realmente son textos, son grandes generadores de trasnochos y demoras en nuestro trabajo. Entonces tengan muy mentalizado eso. Bueno,
La función t es una función muy cómica, porque es una función, no cómica, perdón, esa no es la palabra. La función t es una función muy particular y la función t es una función que cuando yo selecciono un valor que es texto, él lo escribe tranquilamente. Pero si yo selecciono un valor que es numérico, él me entrega un vacío. Entonces, si se trata de un texto, lo escribe. Si se trata de un número, la función t lo va a ignorar. Va a dejar un espacio en blanco. Bueno. La función texto es una función que me va a permitir colocar múltiples formatos a las celdas o a los números como yo quiera. La función texto me va a devolver, si es un número, me va a convertir el formato del número, pero me va a devolver un texto. Entonces volvemos y caemos en la problemática de los números que en realidad son texto. Bueno, la función texto necesita un número o un valor y un formato. Los formatos ustedes pueden consultarlos de una manera muy fácil. Recuerden que desde acá, desde la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, todos estos grupos, por ejemplo aquel de número, tienen estas flechitas abajo. Cuando nosotros miramos los diferentes formatos numéricos, hay una opción que se llama personalizada y en esa opción en personalizada están todos estos comandos que hacen referencia a los formatos de número. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, minutos y segundos, horas, minutos y segundos, todas estas letricas o todos estas cadenas de texto hacen referencia a un formato de texto en Excel. Entonces, por ejemplo, yo puedo convertir un dato en formato fecha, un dato en formato numérico, un dato en formato porcentaje. Puedo utilizar varias opciones. ¿Listo? Entonces fíjense, por ejemplo, puedo utilizar texto, perdón, no tendencia, se me fue. Texto, vamos a utilizar este número 1 y vamos a colocarlo como fecha. Entonces, si se fijaron, la fecha, voy a colocarla entre comillas, tiene este formato: día a día, mes, mes y año, año, año. Vamos a colocarlo, ese número, como un formato de fecha. Vale, miren, fue muy sencillo. O vamos a colocar ese número como formato de porcentaje. Entonces simplemente entre comillas coloco un porcentaje. Perdón. Entre comillas voy a colocar acá el número y un porcentaje. Eso, 00 y porcentaje. Entonces fíjense que me muestra los datos con formato porcentaje. Listo. El texto BAT. Voy a mostrarles esta función, aunque no creo que la utilicen mucho. El texto BAT me va a dar la traducción de o cómo se escribiría un nombre, cómo se escribiría un número, pero en tailandés. Listo, fíjense que si yo tomo uno de estos valores, por ejemplo, uno de estos es tailandés, voy a tomar uno de estos valores, me voy a ir al traductor, ya lo tengo acá listo en tailandés. Entonces fíjense que este sería el 6 en BAT. Eso, entonces vamos a mirar acá otro número. 1000 en BAT. Entonces los traduce al tailandés. Ojalá pudiéramos hacerlo en todos los idiomas, pero no permite. Igual hay algunos desarrolladores que han permitido o han creado la función numletras, que es una función que es famosa y rueda por internet. Es una función creada a partir de Visual Basic, una función personalizada que me permite traducir un número y escribirlo en letras. Bueno, ok, acá está valor. Acá valor es la misma de acá, no vamos a considerarlo. Listo. Hay un valor número, que valor número tiene el mismo elemento de valor, simplemente que valor número me va a permitir identificar, o me va a permitir, aparte de este, me va a permitir darle formato en cuanto al número de decimales, perdón, en cuanto al separador decimales y el separador de miles que puedo utilizar para mis textos. Bueno, vamos a revisar las últimas funciones. Voy a ocultar algunas de ellas y estas funciones pueden resultar algo interesantes. Entonces, número romano, esta función de número romano
me permite, dado un número arábico de los nuestros, me permite traducirlo a número romano. Entonces fíjense, si ustedes tienen dificultades con números romanos y quieren saber qué número es cuál, pueden hacerlo tranquilamente con el Excel. O al revés, dado que existe un número romano, vamos a utilizar el número árabe. El número árabe traduce el número romano a nuestro entendimiento. Ok, esta función es personalizada, pero la pueden encontrar en internet con ayuda de Visual Basic. Es muy famosa, se llama NumLetras. Es una función creada a partir de Visual Basic, no viene definida para Excel. Y tiene mucho sentido que Excel no tenga un NumLetras, dado que tocaría realizar un esfuerzo muy grande de programar esta función en cada uno de los idiomas. Acá está. Entonces, en esta página que se llama Excel Fácil para mí, pueden encontrar la función NumLetras y pueden agregarla con ayuda de Visual Basic. Luego les mostraré con más detalle cómo realizarlo. Ok, entonces la función NumLetras, la ven acá, es una función que me permite cambiar números a letras. Muy útil para las empresas que firman cheques, para las nóminas, por ejemplo, que realizan este tipo de formatos. Entonces ahí está NumLetras. Bueno. Vale, fíjate que hemos dado entonces un paseo por todas. Vimos la función decimal. No hicimos un ejercicio práctico con limpiar, pero ya sabes que puedes utilizarlo. Vimos la función t, la función valor número, valor, el texto bat y el texto. Vale, tenemos aproximadamente, inclusive hubo más, el número romano y el número árabe no está acá. Vimos más funciones de la cuenta en esta sesión. Ok, vamos acá a filtros y recuerda que también podemos realizar, nota que los filtros vienen filtros especiales para texto. Entonces si necesitan filtrar, por ejemplo, los nombres que comiencen por la letra fíjate, Eric, Estela y está dos veces Estela. Listo. Si necesitas filtrar los que terminan en la letra O, por ejemplo, ahí está Ciro, Segismundo, Donato. Vale. Pueden tener diferentes opciones. También vamos a seleccionar todos los valores. Recuerden en temas de búsqueda que en el formato condicional, en el primer grupo que se llama resaltar reglas de celdas, existen dos opciones para resaltados. Entonces, por ejemplo, el texto que contiene, y podemos, digamos, todos los que tengan la letra A, o todos los que tengan la letra L, o todos los que tengan la letra H. Bueno, solo Hugo. Todos los que tengan la letra Y, ninguno. La letra C, ahí está. Listo, son formatos condicionales que les pueden ayudar y que trabajan con los textos. Se encuentran acá en la pestaña Inicio, Grupo Estilos y en Resaltar reglas de celdas. Otro que sí puede resultar muy útil es los valores duplicados. Noten que esta opción me permite identificar o los valores duplicados o los valores que permanecen únicos. Duplicados o únicos. Ok, en los duplicados tengan en cuenta en los momentos en que quieran sacar unos valores que presientan que se fue alguien en una base de datos dos veces, pueden hacerse de formatos condicionales para utilizarlos y sacarlos. Bueno, chicos, ha sido nuestra sesión más larga, pero ha sido una sesión donde has aprendido realmente los diferentes usos, no solo de funciones de texto, sino de la manera de trabajar con textos. Espero que haya sido de utilidad. Bueno, te esperamos entonces para una próxima sesión donde vamos a revisar las funciones de fecha y hora. No te olvides entonces, porfa, de regalarnos un like, de suscribirte a nuestro canal para continuar entonces en este curso de Excel avanzado de 0 a 100, en el que vamos a
seguir aprendiendo y recorriendo las diferentes familias de funciones de Excel y las diferentes herramientas de la aplicación. No se olviden de enviarnos todos sus comentarios, de compartirnos en nuestras redes sociales. Nos parece hermoso cuando nos comparten una imagen de los ejercicios, cuando nos comparten las dudas. Estamos acá desde nuestro WhatsApp, desde nuestras diferentes redes sociales, listos para apoyarnos. De pronto nos demoramos algún momento o algún tiempito en responderles, pero siempre estamos dispuestos a darles las respuestas a todos. Un fuerte abrazo. Los espero entonces en nuestra próxima sesión, donde continuaremos con las funciones de fecha y hora. Hasta pronto, yo fui Mario Ochoa y nos vemos el próximo miércoles.